Y como para comenzar, quiero mencionar una anécdota. Se cuenta la historia de un gran pintor que le pidieron que pintara la imagen de un rey que había sido tan bueno, tan generoso para con su pueblo. Y dice que ese pintor empezó a pintar y todo, por todos los detalles, usó la mejor pintura. Y cuando llegó el día de la exposición, dice que todo el mundo reunido como usted y yo estamos hoy aquí, esperando ver la imagen del rey bondadoso, amoroso, misericordioso. Y dice que le quitaron con la manta con que estaba cubierto la imagen. Dice que lo quitaron y al ver la imagen dice que todo el mundo se quedó asombrado. Y el rey dice que también se quedó asombrado y espantado. Muchos dicen que dijeron, wow, qué hermosa imagen y qué detalles de pintura. Y dice que dijo el rey, está todo excelente, usaste la mejor pintura y nada que decirte en cuanto a la imagen y a la pintura. Pero hay algo en sí que quiero decirte, eso no soy yo. Si me conocieras tal como soy, me hubieras retratado exactamente como soy. Pero como no me conoces, por eso te imaginaste, hiciste y pintaste la imagen a como tú creías que yo era. Pero en realidad eso no es mi cara, no soy. Así que esa imagen no me representa a mí. ¿Qué aprendemos de eso nosotros como cristianos? Cuando nada más tenemos una idea, cuando nada más tenemos un previo conocimiento, cuando nada más hemos oído y escuchado de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, le adoramos a nuestra manera, le servimos a nuestra manera y vivimos a nuestra manera, hablamos de la manera que nosotros hemos oído o de la manera que lo conocemos. Pero cuando en realidad lo conocemos tal como Él es, lo adoramos, lo servimos como Él se merece ser adorado, lo exaltamos a Él como merece ser exaltado. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos habla en la carta de Colosenses. Después de él en su oración, en los capítulos 9 hasta el 14, él cambia el género por lo cual él está escribiendo su carta. Y hoy podemos ver la supremacía de Cristo y leemos nuestro texto, dice así, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre para que en Él habite toda la plenitud. Y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La mayoría de escritores, teólogos, comentaristas, ellos comentan que
Colosenses 15, 1 al 20 es un himno cristológico, es un himno cristiano que muchos comentan que la iglesia primitiva lo cantaba cuando practicaban la cena del Señor. Y otros dicen que es una confesión de fe que se incorpora a la carta hacia los colosenses. Y Pablo, conociendo estas palabras, lo que hace en el himno es reitera la centralidad de su fe en Cristo, a la vez que continúa proclamando su identidad en Cristo crucificado y resucitado. Pero es importante, hermanos, notar el contexto inmediato del himno, ya que es un tema muy importante y clave. Y Pablo, en el capítulo 15, pero si nosotros vemos su contexto antes, en los versículos 13 y 14, él habla de Cristo que Él nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Dice el versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, y que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y miren lo que dice este himno. Y aquí, hermanos, por eso nosotros debemos de conocer bien y debemos estar bien fundamentados. Por eso, si en nuestros servicios no está Cristo, en nuestra himnología no está Cristo, serían en vano nuestra reunión. Por eso todo nuestro servicio debe ir de acorde conforme a lo que nosotros creemos y practicamos. Y si cantamos por cantar lo que se nos viene a la mente, simplemente, hermanos, son imaginaciones de lo que nosotros creemos. Pero cuando tenemos un conocimiento, nuestro enfoque siempre es exaltar y adorar el que es el dueño de nuestra vida y de toda la creación. Por eso la primera estrofa de este himno, en el capítulo 1, versículo 15 al 18, proclama el señorío de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de todos los reinos y poderes del universo. Está sujeto a su señorío. En él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo ha sido criado por medio de él y para él. Cristo es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. El señorío de Cristo está concretamente presente en el mundo y en la reunión del pueblo de Dios. Dentro de la comunidad cristiana, Cristo mismo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y en la segunda estrofa del himno nosotros podemos ver del 18 al 20, proclama el señorío de Cristo, quien es el principio, el primogénito entre los muertos. En Cristo agradó a Dios habitar en plenitud. En Cristo agradó a Dios reconciliar consigo todas las cosas, tanto como las que están en la tierra como las que están en el cielo. La centralidad de su muerte y resurrección proclama que Cristo ha hecho la paz en todos los ámbitos del universo mediante la sangre de su cruz. La señal del señorío de Cristo es el mundo, se centra en la cruz y la resurrección. Y los versos que siguen fluyen del himno del 21 al 23 también. Atraen al oyente y a la vida que está presente en Cristo a aquellos que una vez fueron extraños y hostiles en su mente haciendo malas obras. Son ahora reconciliados en su cuerpo de la carne a través de la muerte y resurrección de Cristo para la gloria de Dios Padre. Si nosotros entendemos esto,
nuestra vida será cambiada, nuestra vida será transformada. Vamos a aprender a amarlo, a servirlo tal como Él es. Y Él sigue siendo presentados santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él para la exhortación. Proclama la verdad de estas palabras siempre que permanezcan firmes y establece nuestra fe sin movernos de la esperanza por medio del Evangelio que hemos oído. Y Pablo es uno de los que ahora es testigo del Evangelio, ahora él se convierte en un portavoz de ese Evangelio. Ahora vamos a ver los argumentos de Pablo. Pablo comienza esta epístola con un saludo típico. Como vimos en el capítulo 1, versículo 1, Pablo se identifica como el autor y luego se dirige a la comunidad de Colosas y los llama santos y fieles hermanos en Cristo. Se está refiriendo a los de Colosas, los que habían creído, los que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y esta carta corresponde a ellos, santos fieles hermanos. Es su identidad que los hace ahora ser hijos de Dios. Y Pablo los reconoce como fieles hermanos. Eso es nuestra identidad de nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Estas personas que están en Cristo Jesús en Colosas, hay dos aspectos claves que considera el apóstol Pablo. Primero, el que está es una iglesia que se reúne. Muchos comentaristas dicen que en la casa de Filemón y Arquipo. Y es por eso que para nosotros entender la carta de Colosenses tenemos que leer también Filemón también. Y en segundo también la institución, el lugar donde se encontraba la iglesia de Colosas. Y por eso nos recuerda que debemos leer Colosenses en el contexto cultural, religioso y político del Imperio Romano. Y cuando nosotros leemos la carta de Colosenses en su contexto histórico, cristiano y religioso, cultural, vamos a poder entender lo que el apóstol Pablo está escribiendo ahora a los colosenses. Si no tenemos un conocimiento histórico, vamos a terminar argumentando muchas cosas, como hoy en día, miren, que muchos han sacado doctrinas y muchos tienen conceptos diferentes en cuanto a la persona de Cristo. Por ejemplo, muchos dicen que Cristo es simplemente más es un profeta. Muchos dicen, y usted sabe, pues, tiene a veces conocidos, familiares, que dicen que Jesús es el Padre. Muchos dicen que Jesús fue criado, que nomás hay dos personas. Como los testigos de Jehová, como lo solo Jesús. Y podemos argumentar muchos conceptos equivocados como el arrianismo. En el 260, el año 300, argumentó que Cristo no era Dios. Y por eso, que en el concilio de Nicea hubieron 325 sacerdotes, en lo cual se reunieron y establecieron firmemente la doctrina de la Trinidad, porque el arrianismo se había levantado y ellos combatieron
su contexto histórico. Esto es crucial en el pasaje que estamos viendo hoy. Por eso Pablo, después de haber dejado sin aliento por la profundidad y amplitud de sus frases, como él comienza su carta, Pablo ahora cambia de género literario y ofrece un poema de audacia y sedición asombrosa a los colosenses. Sedición es argumentar. Ahora, si leemos este magnífico himno o poema sobre Jesús en el contexto de la imaginación imperial romana, veremos que engendra una imaginación sediciosa y argumento. Y en lo cual aquí nosotros podemos argumentar, usted puede argumentar, pero con base bíblica. Y es importante en un mundo, hermanos, de imágenes. Por ejemplo, lo que Pablo está dando a entender, que sabemos que en Colosa había muchas deidades y se adoraba a muchos dioses. Por ejemplo, estaba la imagen del gran coloso de Roda, como lo vimos la vez pasada, que dice que cuando se fundó la ciudad de Colosa le pusieron a ese nombre. También estaba la diosa Cibeles, lo cual supuestamente era de la madre tierra, de la fertilidad, de las montañas. Pero también estaba la imagen del emperador. Y por eso Pablo escribe sobre Jesús como la imagen del Dios invisible. Mire qué dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo que Pablo está haciendo es poniendo en alto el nombre de Cristo, porque había otras imágenes, sobre todo lo que gobernaba más, reinaba más, era la imagen del emperador romano. Pero Cristo está poniendo en claro las cosas. Y Él está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible en cuanto a Cristo. En una cultura, en una mitología imperial en la que el emperador no es nada menos que un hijo de Dios. Eso es lo que ellos decían. Por eso, cuando perseguían a los primeros cristianos, ¿qué decían ellos? Confiesas que César era el Señor, y los cristianos decían, no, César no es el Señor, Cristo Jesús es el Señor. Y cuando ellos confesaban eso, eran asesinados, pero si ellos decían que César era el Señor, eran librados. Y eso es lo que Pablo está dejando en claro aquí. Y es en una cultura donde la preeminencia del emperador, que está arraigado legítimamente y defendida por estructuras socioeconómicas, políticas, militares, Pablo tiene la audacia de proclamar no solo que todo lo que hay en los cielos y en la tierra fue criado por medio de Él y para Él, refiriéndose a Cristo Jesús, especificando que todos los tronos, dominios, gobernantes y potestades están sujetos al gobierno y del señorío de Cristo Jesús. Y es menester que nosotros entendamos eso. Si no entendemos el contexto histórico, vamos a terminar creyendo cualquier cosa. En el versículo 16, gracias a la resurrección, es quien llegó a tener el primer lugar en todo, donde nos habla también en el versículo 18. Y frente a una ideología que presume la excepcionalidad de Roma como fuerza del bien y del orden, frente al caos bárbaro terrorista que se encuentra en los confines del imperio, Pablo dice que Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por Él. Mire qué dice el versículo 17.
Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La identificación del imperio es evidente. Si Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, entonces, Colosa de Rodas, la diosa Cibeles y César no lo es. Si Jesús es el Señor, entonces el trono de César, el dominio del emperador, los gobernantes que mantienen el orden imperial y el mismo poder con el que lo hacen, todos quedan sujetos al Hijo amado que es Cristo Jesús. Y es por eso a quien esta pequeña comunidad de Colosas ha jurado lealtad, y si todo se encaja, de hecho, si toda la creación encaja en Jesús, entonces César es un usurpador y mentiroso. Por eso aún Pablo, él sigue con su carta. En la sedición aún él lo ha concluido y él sigue y deja en claro quién es Jesucristo. Por eso, hermanos, usted y yo debemos de tener bien en claro a quién nosotros hablamos, a quién nosotros servimos. ¿Por qué cree usted que mucha gente se hace de dioses, se hace imágenes? ¿Por qué mucha gente, y no estoy contratirando, pone sus altares ahí? ¿Por qué muchas personas veneran a otros dioses? Y dicen que todas las religiones conducen a Dios. Eso es una herejía, es una mentira. Yo escuchaba a Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, y él decía: unos adoran a Mahoma, otros adoran a Buda, otros adoran a Krishna, otros adoran esto, pero todos adoran al mismo Dios. Y yo me puse a pensar en eso. No, solo es cierto. ¿Usted cree que adorar a Navajo como usted está adorando al mismo Dios? ¿Usted cree que adorar a la serpiente está adorando al mismo Dios? ¿Usted cree que adorar a una imagen ahí usted realmente está adorando al mismo Dios? No. ¿Usted cree que todos los caminos conducen a Roma? No. ¿Usted cree que todos los caminos conducen al cielo? ¿O a Dios? No. Creemos eso cuando no tenemos un conocimiento, pero cuando tenemos un conocimiento claro, sí sabemos cuál es el verdadero camino que nos lleva al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, del que a mí viene. Yo no lo he hecho fuera. Y es por eso que Pablo, hermanos, deja bien claro. Y él pone entonces: si Cristo es el Señor, el primogénito de toda la creación, César es un usurpador y mentiroso. En un imperio que considera a Roma, o a veces al propio emperador, como la cabeza del cuerpo político, Pablo le dice a esta pequeña comunidad de seguidores que Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. El emperador se creía como cabeza del Estado, pero Pablo dice: no, Cristo es la cabeza de la iglesia. A Él ustedes tienen que sujetarse y a Él tienen que obedecer, a Él tienen que rendirlo, junto a Él tienen que adorar. Amén. Entonces, esta pequeña comunidad de Colosas y otras comunidades marginales similares en todo el imperio reemplazan al imperio. Solo pueden imaginar cómo les daba vuelta la cabeza al escuchar esto. Por eso Colosenses 15, 1 al 20 debe ser nuestra oración
para que nuestra predicación, nuestra fe, debe estar fundamentado en la supremacía de Cristo. Amén. Y eso debe engendrar una sedición santa en la vida de cada creyente. Cuando usted tiene un verdadero conocimiento y conoce quién es Cristo Jesús, usted va siempre a argumentar y va a decir, esto no es así. Y para seguir avanzando, hermanos, ahora que Pablo nos habla y deja en claro la supremacía de Cristo, y ahora viendo un poquito lo que es el contexto histórico, ahora Pablo, él tiene que dejar bien en claro, en otras palabras, Pablo expone sus tesis doctorales a los colosenses. Y entonces ahora aquí Pablo va a comenzar una parte teológica doctrinal. Y de veras, hermano, déjame decirle, si no terminamos hoy, vamos a seguir de aquí a 15 días. Porque es necesario que usted y yo tengamos un conocimiento doctrinal que es Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros sabemos, hermanos, en cuanto a Cristo, y eso se llama, en teología se llama la cristología. Debemos de tener un claro conocimiento en cuanto a Cristo. Y Pablo lo hace como una apologética en defensa de la deidad y preeminencia de Cristo para así disfrutar y desterrar la terrible herejía que amenazaba la salud espiritual de la iglesia de Colosas. Y de veras muchos dicen que Colosenses 1:15 al 20 es un pasaje sublime, tan hermoso, tan profundo, tan espectacular, en lo cual debemos de leerlo en el libro de Juan, Filipenses y Hebreos, porque marcan una realidad de quién es Cristo Jesús. Pero para avanzar, hermanos, quisiéramos hacer un poquito de teología en cuanto a la supremacía de Cristo. Y Pablo nos da como 9 marcas en cuanto a la supremacía de Cristo. 1, Él es la imagen del Dios invisible. 2, el primogénito de toda la creación. 3, en Él fueron creadas todas las cosas. 4, todo, absolutamente todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Todo subsiste en Él y para Él. Él es la cabeza de su cuerpo, de la iglesia. Quien en todo tenga la preeminencia de Cristo. En Él habita de forma total y permanente la plenitud de la deidad de Cristo Jesús. Y ahora, para estructurar este estudio, hermanos, lo vamos a hacer según, hermanos, la relación de Cristo. Y vamos a ver 4 cosas hoy, esperando que podamos alcanzar. Pero no quiero, hermano, pasar más de 1 hora, porque yo sé que usted se va a cansar. Pero como número 1, la relación de Cristo con el Padre. ¿Qué relación tiene Cristo con el Padre? Si nosotros vamos a ver qué relación tiene Él. Y por eso cuando usted va a escuchar, no, Él fue criado, no, Él es un profeta, no, Él es usted va a decir, no es así. Número 1, la relación de Cristo con el Padre. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí, hermanos, en una de las doctrinas de fe que yo escribí en esta semana, la relación entre Jesús y el Padre describe
en la doctrina trinitaria, coigual, coeterna en poder y gloria. Es decir, que Jesús comparte la misma divinidad y ha existido siempre junto con el Padre, sin principio ni fin. Sin embargo, en su encarnación Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, sirviendo como un modelo de humildad y obediencia en su humanidad, pero sin pecado. Esta dependencia de Jesús en su estado humano no niega su divinidad, sino que muestra su papel y relación única dentro de la deidad para revelar y redimir a la humanidad. Comparte la misma naturaleza, la misma divinidad, como la segunda persona de la Trinidad. Posee la misma sustancia y esencia y naturaleza divina con el Padre. Eso es lo que usted tiene que aprender. Jesús es igual con el Padre. Él no tiene principio ni fin. Él existe por toda la eternidad. Alguien le va a decir, no, Jesús fue criado. Y no es así. Y por eso dice el texto, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Algo invisible es algo que no se puede ver. Y aquí parece confuso. Aunque lo lógico sea que se trate de una imagen de algo que pueda verse, aparentemente parece una contradicción. ¿Acaso se puede sacar una foto de algo invisible? La respuesta se halla en Juan 14. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, Cristo, fue hecho carne y se hizo humano y se hizo visible y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de eso hablamos. Jesucristo es la verdadera, máxima y plena revelación del Padre y es el único que con exactitud y precisión puede revelar a Dios, que nadie lo vio. ¿Y qué implica esto? Que Él es el Dios revelado en carne. Por palabra, Dios se revela por medio de Cristo a la humanidad. Y por eso cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios, Jesucristo posee todos los atributos de Dios. En Juan 1:18 dice, a nadie, y Dios nadie le dio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El rostro visible de Dios se hizo visible a los ojos de los hombres en la faz de Cristo Jesús. La palabra imagen en el original griego se usa eikon, y ahí se deriva icono y alude a una representación perfecta de algo, una copia o semejanza donde hay una identidad absoluta y total entre el objeto y la imagen que proyectan. El concepto incluye representación y manifestación exacta, no solo de la forma externa, sino de la sustancia, y es por eso que Jesús dijo a Felipe, dijo a Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Cristo Jesús era la representación del Dios invisible. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen. Aquí la traducción original es aún una fuerte, es carácter, que alude a la exacta impresión que dejaba un sello, misma de su sustancia, y quien sustente todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación.
Y aquí es cuando muchos se confunden. ¿Ves? Él dice que es el primogénito, es el primero, el que fue criado. Y muchos lo van a decir eso. Pero no es así. Para primogénito, protocopos, alude a quien tiene el primer lugar en todas las cosas y que antes de toda la creación, es decir, que él no comenzó a existir en la creación, sino que él ya existía. Aunque etimológica y gramaticalmente pudiera parecer que se trata del primer ser nacido, siendo entonces que Cristo es un ser criado, pero no es así. Como así creen las sectas, como le digo, como los testigos de Jehová, los mormones, los arrianos, como les decía antes, pero no es así. Primogénito no es siempre el primer nacido, sino que más bien se trata de un título con cierto privilegio que se daba a un hijo. Primogénito es el representante del padre de la familia, el que recibe todo y responsable de administrar los bienes del padre. En otras palabras, primogénito se trata al mayor rango, al que está de primero. Y en este contexto alude al rango más alto. Más alto. Él es el que está sobre todas las cosas, nadie más. Por eso Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre los muertos. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles. Entonces Jesús no es el primero en ser criado, sino que el que está sobre toda la creación es el criador. Y aquí, hermanos, por eso es necesario nosotros entender lo que es la supremacía de Cristo. Y alguien va a venir y va a querer debatir con usted y enseñarle: no, él fue criado, no él, esto, mira que él es el Padre. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Padre. Entonces, Cristo no puede ser el primogénito en cuanto a criado. El unigénito a la vez, Juan 1:14, 3 al 16 nos habla. Si Pablo enseña que él es en realidad un ser criado, lejos de refutar la herejía que se infiltró en la iglesia de Colosa, lo que está haciendo es apoyarlo más. Pero Pablo no está apoyando, sino que él está contrarrestando y haciendo una apologética de la supremacía de Cristo. Amén. Número 2. La relación de Cristo con la creación. ¿Qué relación tiene Cristo con la creación? Ya vimos la relación de Cristo con el Padre, que es o igual o eterno, posee la misma sustancia, la misma divinidad, poder y gloria. Ahora la relación de Cristo con la creación. Dice el 16: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él, subsisten. Amén. De estos versículos, hermanos, se derivan que él es el creador. Y con esta impresión y estas palabras del apóstol Pablo, podríamos decir así, da un golpe certero de autoridad frente a la herejía herética, el gnosticismo, el ascetismo, el idealismo y todo lo que se practicaba, la adoración que se practicaba en ese entonces. Porque vemos que el ascetismo es, el gnosticismo es adoración a los ángeles. El ascetismo era que Cristo no era suficiente y usted tiene que hacer algo más. Por ejemplo, que usted tiene que irse caminando de que hay estado para obtener la salvación, que tiene que fragilar su carne, que si no se fragila, que tiene que meterse
una semana de ayuno para poder dominar su carne, cuando no es así. Y en eso no vaya usted a malinterpretar que está en contra del ayuno. Pero muchos practican eso, que con ayunar se van a hacer más espirituales, y al contrario, más carnudos, salen y saliendo de aquí ya no van a venir y se van a comer y a comer. Y entonces, Él coloca y identifica al amado eterno Hijo de Dios en lugar de máxima y absoluta preeminencia, el cual corresponde como Dios y Creador, aclarando a la vez la cuestión de si es Creador. Él es el Creador y no es una criatura. Por eso Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Miren la relación de Cristo con la creación, que Él es el creador de todas las cosas. Y por eso dice Hebreos 1:2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cuál es el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta a los colosenses? Es rechazar y refutar las corrientes heréticas, herejías de los falsos maestros que se estaban introduciendo, que estaban enseñando en la iglesia de Colosas. Por ejemplo, que se tenía que adorar a ángeles. Por ejemplo, que tenían que Cristo no era suficiente, que había que hacer algo más, que había que ir tras el conocimiento y muchas cosas. Entonces, lo que Pablo está dejando en claro aquí es realmente poner en primer lugar la supremacía de Cristo. Mostrar y demostrar y aclarar de una vez por todas la superioridad y preeminencia de Cristo como el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Cristo es el Señor y Creador y soberano sobre todas las cosas. Entonces, Pablo enfatiza la superioridad de Cristo Jesús en todas las cosas. Dice: para Él, por Él y para Él. Es el fin absoluto de toda la creación. ¿Y con qué propósito? Para la gloria de Él. Él es la causa, el agente ejecutor de la creación por Él. Él es el fin mismo y la corona de la creación para Él. Y es por eso, hermanos, si usted y yo no tenemos el conocimiento en cuanto a esto, vamos a tener a Jesús como un personaje nada más, como un profeta, como algo, y por eso mucha gente, por no tener el conocimiento, por eso sirve a Dios a su manera. Adora a Dios como quiere, cuando quiere, y vive una vida desenfrenada, y piensa que está bien, Dios conoce, Dios sabe. En otras palabras, tenemos en vano la obra de Cristo Jesús. Y no tomamos seriedad en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Tercero, la relación de Cristo con la iglesia. ¿Qué relación tiene Cristo ahora con la iglesia? ¿Y cuál es la iglesia? No es este edificio. La iglesia somos usted y yo. La iglesia somos usted y yo. La iglesia es el cuerpo comprado y lavado con la sangre de Cristo Jesús. Los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Los que hemos depositado nuestra fe en Él. Por eso los versículos 18 y 19 dice: Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Y por eso los versículos 18 es un versículo clave que Pablo está dejando en claro a la iglesia de Colosas.
Cuando Pablo habla de la cabeza, alude como en otras partes de las Escrituras. Y es una metáfora con la cual él quiere indicar que al igual que todo el cuerpo humano es controlado y gobernado por la cabeza, Cristo es la cabeza de su cuerpo espiritual, es quien gobierna y dirige la iglesia para darle vida y guiarlo en dirección. Él es la cabeza que dirige y guía por el camino correcto. Él es el que gobierna la iglesia por donde la iglesia tiene que caminar. Él es el que gobierna, Él es el que nos enseña cómo la iglesia tiene que vivir, cómo la iglesia tiene que obedecerle a Él. En otras palabras, Él es el Señor de la iglesia. Por eso Hechos 1, 22, 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en el amor crezcamos en todo, y en ese es la cabeza, es pues Cristo Jesús. Y por eso Efesios 5:23 relaciona, ¿cómo se relaciona? Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y por eso que en Efesios el énfasis recae sobre el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Colosenses el énfasis recae sobre la cabeza del cuerpo, esto es Cristo. Y en Filipenses vemos a la iglesia con los pies andando y caminando, llena de gozo por el mundo. Y esto, hermanos, déjame decirle, es maravilloso. Miren la relación que Cristo tiene con la iglesia. Podemos ver el principio, el origen, que Cristo ha existido. Que Él es el primogénito entre los muertos. Y cuando habla aquí, hermano, el primogénito entre los muertos, está refiriendo a la muerte expiatoria de Cristo. Y cuando habla que Él es el primogénito que resucitó entre los muertos, está hablando, hermanos, no es el primero que resucitó, no. Y tampoco el primero que murió, no. Recuerda que antes habían resucitado personas. Por ejemplo, Lázaro, en el Antiguo Testamento hubo muchas personas que resucitaron. Pero lo que se está refiriendo aquí, se está refiriendo a la resurrección de Cristo en un cuerpo incorruptible, ya sin mancha, sin pecado. A eso es lo que Cristo se está refiriendo, Pablo se está refiriendo. Y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio del primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Por eso, en 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, y hechos semejantes a Cristo. Cristo es la primicia. Un día nosotros, hermanos, también resucitaremos en un cuerpo corruptible, ya sin relación al pecado. En todo tengo la preeminencia. La nueva versión internacional dice: para ser en todo el primero. La voluntad y la gloria de Cristo deben prevalecer por todo. ¿Cuál es la meta y el objetivo? Es de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y todo tiene un propósito. Por eso Cristo, hermanos, se relaciona con la iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y nosotros somos dirigidos por medio de Cristo. Estamos llamados a obedecerlo, a adorarlo, a amarlo, a servirlo, como Él lo demanda en su santa palabra. Amén. Y para terminar, hermanos, la relación de Cristo con la cruz. Dice: y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted sabe que antes de venir a Cristo dice que nosotros éramos enemigos.
de Cristo. Éramos enemigos, dice, haciendo nuestra propia voluntad, íbamos en contra de su voluntad. Pero gracias a Cristo Jesús y a su obra redentora nos reconcilió. Ahora somos reconciliados con Él, somos justificados. Y ahora gozamos de una paz, gozamos de una salvación. Y sobre todo, vida eterna. Pero eso es solo a través de la obra de Cristo Jesús. Por eso Filipenses 2:5 Él nos habla acerca de la humillación de Cristo, de la obra que Él ha hecho por nosotros. Y Pablo deja en claro que la obra de Cristo es suficiente. Él nos ha reconciliado ahora por medio de su sacrificio. Él pagó el precio de la deuda que teníamos. Y Él satisfació las demandas de un Dios santo, de un Dios justo, apaciguando y aplacando su ira que era contra nosotros. En otras palabras, Cristo pagó el precio. Cristo se impuso enfrente de nosotros. Y ahora cuando venimos a Él somos justificados, somos salvados, somos perdonados. Lo que nos queda ahora es, hermano, gozar de esa salvación. Cristo pagó el precio de la redención para hacernos libres. Ahora usted y yo gozamos de esa libertad, hermano. Y por eso Cristo merece toda la honra y toda la gloria. Si usted valora el sacrificio de Cristo, siempre en la vida de usted debe ver alabanza, debe ver adoración. Y en la muerte, y Cristo en la cruz garantizó, hermanos, nuestra salvación. En la cruz dice que Cristo clavó todos los decretos que era contrario a Cristo. Todo lo que la ley demandaba, Cristo lo clavó en esa cruz. Y ahora por eso nosotros, hermanos, gozamos de una salvación tan grande. Cristo nos reconcilió con el Padre. Ahora somos libres, por eso ahora le adoramos, le exaltamos, lo bendecimos y vivimos para su gloria. Amén. Y ahora, hermanos, en conclusión, yo sé que hay muchos que podemos hablar aquí y contextualizar mucho. Pero en conclusión, hermanos, lo maravilloso que podemos ver y lo que hemos entendido hoy. Y la pregunta que yo le hago en esta mañana: ¿conoce usted a Jesús verdaderamente? Cuando conoce a Jesús, conoce a Dios. Cuando ve a Jesús, ve al Dios invisible. Pero si no lo conoce a Jesús, no conoce a Dios. Si no tiene una relación con Jesús, no tiene una relación con Dios. Jesús es la cabeza y tiene el primer lugar en todo. Jesús debe tener el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Él nos crió. Y por eso, como su creación, nosotros le debemos de adorar a Él. Y ahora la pregunta que yo lo hago a ustedes esta mañana: ¿lo adoramos, lo exaltamos como la imagen del Dios invisible? ¿Lo adoramos, lo exaltamos como el primogénito de toda la creación? ¿Lo adoramos, lo exaltamos porque en Él fueron creadas todas las cosas? ¿Reconocemos que todo fue creado por Él y para Él? ¿Reconocemos que Él es antes
En otras palabras, usted y yo vivimos por Él. Si Él quisiera, mire, nos quita el aliento y dejamos de respirar y usted se empieza a sentir ahí como un pez sin agua. Mire, usted ha visto cuando saca un pez del agua, mire, empieza ahí a latear y a latear, se quedó ahí. Vamos a ver ahí el Eliseo ya desmayándose. ¿Qué pasó? ¿Quedó sin aliento? Reconocemos que Él es la cabeza de la iglesia. Reconocemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Reconocemos que todo tenga la preeminencia. Reconocemos que en Él habita de forma total y permanente la plenitud de Dios. Y si es así, usted ha entendido y ha comprendido la supremacía de Cristo. Y si no lo está haciendo, este mensaje es para nosotros. Yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie esta mañana y que reconozcamos la obra redentora, que reconozcamos el señorío de Cristo. Y es por eso, déjame decirle, hermano, con todo mi corazón, yo quisiera que de aquí en adelante todo lo que hacemos relacionado a Cristo, todo debe ir de acuerdo. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra lectura, todo lo que hacemos debe ir de acorde conforme a la persona de Cristo. Él es el Señor. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros somos su creación. Le amamos porque Él nos ha amado. Le amamos porque Él un día dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted no lo ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, yo lo invito en esta mañana. Y si usted no ha sido reconciliado con Él, yo lo invito. Y conocerlo a Él es lo más lindo, lo más maravilloso que podemos hacer. Nada ni nadie se puede comparar a la persona de Cristo. Él es tan amoroso, tan maravilloso. Y porque es tan amoroso, tan maravilloso, demostró su amor en la cruz del Calvario, muriendo por usted y por mí, hermano. Bendito sea el nombre de Él. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora. Si hay alguien que realmente no conoce al Señor, yo lo invito.